¿Qué tal, amigos? Qué bueno que continúan con nosotros. A continuación vamos a analizar otro tema muy importante de la ciencia del derecho en esta asignatura Introducción al Estudio del Derecho, que se llama las fuentes del derecho. Por principio de cuentas hay que destacar que es una fuente. La fuente es donde brota, la fuente es donde surge, la fuente es la que crea. En ese sentido vamos a hablar de cómo surge la norma, de cómo se constituye o cómo se materializa en una ley. En esta perspectiva hay que hacer un análisis muy importante de las fuentes que integran la ciencia del derecho. Y para ello nos vamos a basar en la obra del ilustre jurista Eduardo García Maínez. Vamos a empezar analizando lo siguiente. En primer lugar, Maínez nos habla de una clasificación en tres sentidos: fuentes reales, fuentes históricas y fuentes formales. Cuando hablamos de las fuentes reales, son circunstancias que ocurren dentro de este conglomerado social, son circunstancias que ocurren dentro de la colectividad y que necesariamente requieren que se materialice la norma jurídica, que regule esa circunstancia de afectación, que regule esa circunstancia material, que regule esa circunstancia que causa un agravio a las personas. Otro elemento que es importante destacar son las fuentes históricas. Por fuentes históricas entendemos todos aquellos antecedentes, todas aquellas circunstancias del pasado que sin lugar a dudas nos hacen entender la evolución de nuestras instituciones. Por poner un ejemplo, vamos a señalar que el día de hoy tenemos la Constitución del 5 de febrero de 1917. Sin embargo, esta Constitución tiene como referencia histórica a constituciones anteriores como la Constitución Federal de 1824, las 7 leyes constitucionales de 1836 y la Constitución Mexicana de 1857. Y todas estas referencias históricas son importantes para entender el contexto de nuestra Constitución que actualmente nos rige. Otra de las fuentes del derecho son las fuentes formales, que de alguna manera son los mecanismos o son donde surge o determinan la forma de creación de la norma jurídica. En ese sentido vamos a analizar las distintas fuentes formales que integran esta ciencia del derecho. En primer lugar vamos a hablar de la ley. La ley es una potestad de una autoridad o un poder derivado que tiene una función soberana de crear el derecho. Esta función soberana se la concedemos nosotros, el pueblo, porque al final de cuentas estos entes públicos se van a constituir a nuestro favor. Y a este ente público le damos una potestad, le damos un mandato, la creación del derecho, la creación de la ley. Y lo va a hacer siguiendo el procedimiento que la propia Constitución establece para la creación de la norma jurídica. Otro elemento que es muy importante destacar es el tema de la costumbre. Una conducta reiterada, una conducta repetitiva, una conducta que de alguna manera nos conlleva a una situación de que esa conducta es considerada obligatoria por una sociedad, por un grupo determinado. ¿A qué me refiero con ella? Cuando hablamos de la costumbre vamos a referir dos elementos muy importantes. La primera se llama inveterata consuetundo, que implica una conducta repetitiva, una conducta reiterada. Y la segunda característica habla de opinio juris sive necessitatis, que significa que la sociedad o que ese conglomerado humano la considere obligatoria. Si no se dan estos dos elementos, no podemos hablar de costumbre jurídica. Otro elemento que es importante destacar dentro de la ciencia dentro de la ciencia del derecho es el elemento de la jurisprudencia. Y por jurisprudencia entendemos que esa facultad, esa potestad que tienen algunos órganos jurisdiccionales para colmar lagunas o para que en un momento determinado se resuelvan antinomias. Es decir, dentro de la propia ley existen presupuestos que pueden parecer que son contradictorios. ¿Y qué entes públicos están facultados para la creación de jurisprudencia? Pues evidentemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando tanto en pleno como en salas, así como también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en materia solamente electoral.
También tenemos nosotros aquí la potestad de los tribunales colegiados de circuito, que también van a crear una jurisprudencia, y los plenos de circuito, que van a resolver las contradicciones de tesis que se den entre tribunales colegiados de un mismo circuito. Otro tema que es muy importante destacar es el tema de la doctrina, que es la opinión que hacen los estudiosos del derecho, que es la opinión que hacen los científicos del derecho, que es la opinión que realizan los catedráticos, que evidentemente no van a ser una cuestión que sea obligatoria, pero sí pueden dar un criterio orientador de cómo interpretar la ciencia del derecho. Otro elemento que es muy importante destacar como fuente formal del derecho, evidentemente se refiere a los principios generales del derecho, que al final de cuentas son máximas del derecho, que constituyen el espíritu de la ley, la pronta espiritual, como lo estableciera el jurista alemán Hans Naviaski. Si se fijan, estas son perspectivas muy importantes, y nosotros tenemos que distinguir las fuentes que crean el derecho. Entonces ya hicimos una referencia a la fuente formal, a la fuente histórica y a la fuente real de creación de la norma jurídica. Estimados amigos, con esto concluimos esta parte del video, y en el siguiente video seguiremos analizando a la norma y su clasificación. Muchas gracias por su atención.